respecto y de otros temas, platiqué esta mañana con Raúl Martínez Hostos, quien es presidente y director general de Barclays México. Vamos a escuchar. Hay que circunscribir un poco el debate. Populismo es una figura, un concepto bastante amplio y vago. Yo creo que hay políticas populares. Ha habido, yo creo, una corriente muy importante que sí, en efecto, en algunos casos, y lo vivimos en Venezuela y lo hemos vivido en muchos otros países, a donde las políticas populares, populistas, han tenido un efecto bastante nocivo sobre la economía, y yo creo que es una preocupación para todos, ¿no? Creo yo que el plantear el debate como una confrontación no necesariamente es positivo. Creo que se pudo haber interpretado de algunas de las conversaciones ayer como los buenos y los malos, los buenos, los liberales, los malos, los populistas. Y yo creo que al final puede haber liberales que sean populistas, populistas que sean liberales. O sea, realmente yo creo que el debate va mucho más allá de estar definiendo si alguien es populista o alguien es liberal. Yo creo que hemos hablado de los beneficios que tiene la globalización. Ahorita ha habido un par de foros en los que se habla de las grandes ventajas, y que Estados Unidos, Canadá y México han hablado de las grandes ventajas que tiene el Tratado de Libre Comercio y la cooperación. Yo creo que hay múltiples beneficios de una serie de políticas liberales que han sido muy positivas, pero yo creo que también al final se tiene que escuchar la voz de todos. Y en ese sentido creo que buscaría, o yo por lo menos desde el punto de vista de Barclays, es que nosotros como gremio no debemos de ser partidarios a un cierto gobierno, a una cierta forma de hacer. Nuestra labor como bancos y como banqueros es adecuarnos a la nueva realidad, obviamente plantear nuestras preocupaciones en términos de cuál es el rumbo que debe seguir la economía. Yo creo que un gobierno debe de centrarse en buena medida a ser prudente en su manejo de política económica, en avanzar en temas estructurales importantes, en atacar temas de pobreza. Y yo creo que eso debe de ser el común denominador, y lo que nosotros debemos de exigir, sea un gobierno más de izquierda, de derecho o de centro, creo que ese debe de ser el objetivo, y nosotros crear como jugadores importantes en la canalización de recursos a la actividad económica y a los mexicanos, debemos de realmente empujar hacia allá. Entonces, para Barclays es muy importante un entorno macro estable, sólido y fundamentado en un sistema financiero que cada día se vuelva un motor de crecimiento y que pueda abrir y ensanchar los puentes dentro de México y hacia afuera. Y ante esta otra visión que nos presentó Raúl Martínez Hostos sobre el populismo, le pregunté cuáles podrían ser algunos beneficios que podríamos encontrar con esta ideología. Definitivamente hay muchos riesgos, ¿no? De realmente caer en la tentación de la satisfacción instantánea y de querer cumplir a la gente o ganar votos nada más por ofrecer cosas muy de corto plazo, que tienen unos efectos de mediano y largo plazo muy preocupantes. Ahorita todavía yo creo que es muy temprano para poder decir que un candidato trae una política populista o no. Hay un sesgo y yo creo que hay que tener cautela, pero nosotros como bancos pues tenemos que generar, yo creo que más que juzgar, generar el entorno del debate, plantear nuestras preocupaciones. Y creo definitivamente que no tenemos que tomar un partido o un lado, y sí creo que de repente el debate es sano. No estoy diciendo que políticas o decisiones de los populistas sean buenas, pero el generar el debate en temas que yo creo que a la sociedad le preocupan, creo que es mucho más valioso que estar confrontando un partido contra otro, o los buenos liberales y los malos populistas. Entonces, ese yo creo que es nuestra labor como bancos, es en el foro global generar el debate y luego nosotros contribuir de la mejor manera a quien llegue. Y también ante esta recuperación del peso frente al dólar que hemos visto, y sobre las declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sobre los beneficios de esta tendencia a la inflación, platicamos con el director y presidente de Barclays México. Pero la verdad es que en Barclays, y vemos México en Barclays como un proyecto de mediano a largo plazo, yo creo que hubo mucho temor de que la gente, con un cambio electoral o con un escenario electoral en Estados Unidos,
sorprendente o sorpresivo, realmente no solo los bancos, sino los salir corriendo. ¿Y qué hemos visto? Pues no hemos visto eso. Hemos visto inversionistas no solo en portafolio de renta fija o de renta variable seguir con México, pero también los inversionistas de largo plazo invirtiendo en nuestro país. Hemos visto transacciones muy exitosas. Barclays participó el líder en la transacción en la que Delta adquirió el 32% adicional de Aeroméxico. Pues claramente una línea aérea de la talla de Delta interesada en participar y incrementar el porcentaje en Aeroméxico al máximo permitido, pues es un reflejo de lo que tienen y es un ejemplo del interés y el enfoque que tienen los inversionistas extranjeros en México, en las empresas mexicanas, en este caso en Aeroméxico, y en el futuro de nuestro país, independientemente del ciclo político en Estados Unidos, en México. Claramente hay riesgos. Yo creo que la volatilidad va a continuar. Todavía hay mucha incertidumbre. Yo creo que el tema del Tratado de Libre Comercio va a tomar tiempo. El tipo de cambio se ha estabilizado y yo creo que más que nada se ha estabilizado por una coincidencia de factores. El entorno global es positivo y al final se ve que no va a ser un escenario catastrófico, que va a haber algunos meses de incertidumbre, pero que está Estados Unidos dispuesto a abrir, a platicar y a tener el diálogo, a lo mejor no en los tiempos que esperábamos, pero eventualmente se va a dar y yo creo que es beneficio para Estados Unidos y México de tener una relación comercial, financiera y política muy sólida entre los dos. Ahí ganan los dos. Entonces yo creo que eso al final ha tranquilizado mucho al mercado y se ha visto reflejado de manera particular en el tipo de cambio. Y en entrevista con Enrique Quintana,